Mire, Profe, ya se lo volvió a subir por si acaso. ya Paloma, ahí después, ¿no es cierto? En la tarde empiezo y reviso todo. Si hasta ayer revisé, eran como siete guías, 8 guías que, que revisamos. Ya, entonces, como dije, chiquillos, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien, que ya estamos semanita del 18, espero que lo tomen con ganas y una semanita más corta. Y en esta primera clase de la semana vamos a revisar un resumen de todas las habilidades que hemos visto desde marzo del 2021. Esta fue una síntesis de habilidades y estrategias de comprensión lectora. Nosotros nos preocupamos de que ustedes adquirieran las estrategias para poder así entrar a cualquier asignatura, no solo para la asignatura de lenguaje, sino para cualquiera, porque en todas ustedes tienen que leer, y en cualquier tipo de conocimiento uno tiene que leer. Por lo tanto, aunque fuera mecánica, aunque fuera, en algún momento tú lees, uno lee, y la idea es que cuando usted lea, sepa lo que está leyendo y comprenda. O hay textos que tienen diferente grado de dificultad, eso está súper claro, pero en algún momento, chiquillos, ustedes pueden hacerse leer y comprender cualquier texto con cualquier grado de dificultad. Nosotros hemos trabajado principalmente con un contexto de un grado de dificultad medio, ¿ya? No tan simple que fuera para un niño de cuarto básico, quinto básico, no, 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 fue para niños de primero medio, ¿ya? Para ustedes de primero medio. Lo único que yo me preocupé por el libro que les veía, que no fueran tan largos, porque si era muy largo, de 2, 3 hojas, como si ustedes tienen el libro de clases de primero medio, ustedes van a revisar que ahí hay textos argumentativos, textos literarios, textos expositivos, que muchas veces tienen entre 2, 3, 4, hasta 5 planas. 5 planas. Revisen por ahí y fíjense, nosotros tenemos solamente, lo hemos hecho máximo, y ahora el último que vamos a ver tiene un poquito más de una página, pero todos, desde marzo hasta ahora, que ya estamos en septiembre, hemos visto textos que son menores pero con grado de dificultad para jóvenes de primero medio, pero por eso lo hemos ido trabajando con todos. Y esto que si bien deberían ustedes haberla conocido, toda esta estrategia durante todo el periodo de la básica, nosotros la juntamos aquí porque sé que a algunos de repente se les puede haber olvidado, o no la vieron simplemente, entonces por eso la revisamos. ¿De qué se trataba? Cuando uno lee, los estudiosos, los grandes lingüistas han podido identificar que son 5 las habilidades, y esta editorial, que nosotros debemos tener habilidades, saber hacer, eso significa habilidad, como uno sabe andar en bicicleta, o sabe manejar, o sabe cocinar una cosita rica, un pay de limón, un queque, etcétera. Eso es una habilidad, una habilidad que usted la desarrolla. A lo mejor el primer queque que hiciste no te quedó bueno, no te subió nada, ¿no es cierto? Pero después el segundo, tercer queque que hiciste te queda regio, te queda rico, a todos les gusta en la casa. Entonces eso se nota que desarrollaste la habilidad y fue por un error ensayo, ¿se fija? Un error ensayo que uno aprende. Y aquí es lo mismo, pero a un nivel reflexivo, intelectual, de mente, ¿no es cierto? De mente, que nosotros tenemos que usar la lectura. Y la primera, dije que eran 5, porque la primera era comprensión global, después era obtener información, elaborar una interpretación. Estoy viendo la parte izquierda, no sé si ustedes también lo ven en la izquierda. El reflexionar sobre la forma, y ahora terminamos hace muy poquito, el miércoles pasado terminamos con reflexionar sobre el contenido. Y en estas 5 habilidades, jóvenes, nosotros ¿qué hicimos? Identificamos estrategia. ¿Y qué es lo que es una estrategia? Es esto, estrategia es saber el paso a paso,
el paso a paso de lo que se hace cuando uno realiza una habilidad. Por ejemplo, del queque, lo primero que se echa la mantequilla con el azúcar, después los huevos, ¿no es cierto? Eso, lo primero, porque no podríamos echar primero la harina. No, no es así, no es así porque si no, no se juntan bien los ingredientes. En este caso, por ejemplo, la primera estrategia, ¿se acuerdan hace rato? Que vimos identificar el tema y subtema. El paso para eso es identificar el título del texto y determinar las palabras clave. Ustedes tienen que insistir en este trabajo de poner los números de los párrafos, que en algunos textos cuando le hacen estas pruebas que son estandarizadas, ya vienen listos con el número de párrafo, viene listo, entonces es un trabajo que ya no hace. Pero sí el subrayar. Yo ahora no lo he repetido tanto, pero porque sé que algunos lo hacen en la guía y no pueden, pero otros que lo hacen en el cuaderno no lo pueden usar, el tema del destacador. El destacador es importante, ustedes para primero medio, hasta cuando terminen el último, si estudian medicina, hasta el último año de la Universidad de Medicina. Hasta el último año es importante usar el destacador porque tú sabes lo que es clave. Y aquí por eso dicen, identificar el título del texto, determinar la palabra clave. Y lo mismo en el tema de cuando se nos pregunta. En las preguntas, determinar cuál es la palabra clave que nos está preguntando. Numerar los párrafos que nosotros lo hemos dicho y determinar la palabra clave. Reconocer el tema del texto, pero casi siempre lo veíamos en el título, ¿se acuerdan? Reconocer el subtema, porque fueron poquitos textos que les di de un párrafo. Poco. La gran mayoría de los textos les di 2 o 3 párrafos y en ello nosotros podíamos identificar un tema, otro tema. Por ejemplo, veíamos los cambios de la atmósfera, me acuerdo en esta primera habilidad, y después hablaban en los otros párrafos del clima y del tiempo, que no son las mismas cosas. Nosotros estamos en un clima especial aquí en la zona central, que es un clima más bien mediterráneo, que debería, pero ahora, bueno, con esta cuestión del cambio climático está cambiando, pero el tiempo es lo que nos pasa hoy día, exactamente, todos los días. Y así, bueno, todos los textos que nosotros veíamos están totalmente direccionados a que encontráramos esta estrategia, ¿no es cierto? ¿Verdad? Después, reconocer el subtema. Si el título no es suficiente, reordenar los subtemas y agruparlo en una categoría que sintetice el tema central. Eso pasa porque también ahí mismo en esa misma guía, me acuerdo, había un texto que no tenía título. Y muchas veces a usted en las pruebas estas estandarizadas, las que hacen, estas que van a volver a hacer del aptus, o que hacen cuando tengan que hacer el SIMS el próximo año, o tengan que hacer la PTD, es decir, la prueba de transición universitaria para poder ingresar a la universidad, ahí puede que alguna vez le pongan un texto sin título y usted tiene que leer todo, ahí subrayando las palabras. Acuérdense, las palabras que se repiten son claves. Las palabras que se repiten son claves. Y podemos hacer preguntas de qué habla el texto, qué otro título le pondrían, cuál es la idea principal del primer párrafo. Después veíamos la otra estrategia, que era ubicar la idea principal, secundaria y detalles. El primer paso era una lectura global, siempre es decir, global, que se lee todo el texto, determinar la oración más importante, que como dato chiquillo, yo le he dicho varias veces, que lo más importante está al principio. Al principio, en estos textos, sobre todo es positivo, informativo, en ese tipo de texto, lo más importante no está al final, sino que está al principio y la mayoría de las veces entre el primer párrafo. En el primer párrafo usted tiene que identificar cuál es la idea principal. Y igual lo que pasa que, por ejemplo, un título a veces te da ya hartas luces de que se va a tratar el tema. Por ejemplo, te pueden poner los gatos, ¿ya? O los perros, ¿ya? Pero, ¿de qué se va a hablar de los gatos? ¿O qué se va a hablar de los perros? Eso lo tiene que identificar usted en el primer párrafo. Reconocer la idea secundaria, ¿qué se dice de la idea principal? Y reconocer los detalles, que ahí es súper clarito, chiquillo, que los detalles son la fecha, los títulos, los nombres, los ejemplos de nombre, los ejemplos de forma. Eso son detalles o datos. En algunos libros de estrategias ponen solamente la idea principal y todo lo demás detalles. Todo lo demás detalles, incluido
esto de las fechas, datos y todo eso. Pero aquí lo hacemos incluso más separadito para que ustedes lo identifiquen mejor. Entonces, ahí usted pregunta cuál es la idea principal o central del texto, qué se dice acerca de la idea central y qué detalles complementan la información cuando hay fechas, datos, etc. Aquí mismo en esta habilidad de la comprensión global, vimos como una tercera estrategia el resumir. Que el resumir sirve para, no solo para el lenguaje, sino que le sirve para historia, de repente que hacemos tanto, incluso para química, para física, es importante. Con esto del subrayado, chiquillo, sirve mucho para eso. Hay que hacer una lectura global, exploratoria, más rápida si quieren en algún momento. Jerarquía de la información del texto, destacar o subrayar los datos relevantes, lo importante. Suprimir y eliminar los detalles y escribir el resumen. Por ejemplo, las fechas y datos no deberían estar. Y en un texto que de una página, usted le debería quedar en un párrafo lo que te resulta más fácil para estudiar y poder asimilarlo. Entonces, en el resumen hay que explicar de qué trata el texto, de qué trata, cuál es el tema, resumir la información. Y, insisto, es una estrategia también para estudiar, porque no solo de comprensión lectora, porque cada vez le va a ser más necesario cuando se nos junta tantos temas distintos por las asignaturas distintas que vemos. La secuencia. Esta habilidad, que es la última, aquí habían 4 estrategias. La secuencia se da más en textos literarios, porque se acuerdan que yo les decía que muchas veces los artistas, es decir, los escritores, escribían los textos no en forma como la historia, es decir, del año 1 hasta el año 5, sino que ponen con un afán artístico, estético, ponen el texto desordenado. Ahí se producen anacronías temporales que ustedes tienen que identificar. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa después? Eso significa una secuencia. Ustedes hacen distintas secuencias, ¿no es cierto? Los profes de educación física hacen una secuencia. Por ejemplo, si ustedes ahora van a hacer el baile que tienen que mostrar en educación física, tiene que tener una secuencia. Paso 1, paso 2, paso 3, después que se repita, paso 1, paso 2, paso 3. Eso lo tienen que identificar. Esto mismo pasa acá. Identificar acciones, identifica el tiempo de la acción, es decir, los tiempos verbales, presente, pasado, futuro, identifica las marcas sexuales o conectores, y ordenar la secuencia. ¿Se acuerdan que nosotros ahí veíamos un texto que era el primer texto, que me acuerdo porque era de un escritor muy importante francés, que hablaba que llegaba a la casa y que su mamá le hacía magdalenas, que eran estos queques chiquititos, que son individuales, le daban magdalenas con té. Y él, a comer esa magdalena, ese queque, ¿no es cierto?, se recordaba cuando era niño, y su tía Tila también le daba con diferentes té, también le daba esas magdalenas. Y ahí él usaba una marca textual que era el recordar. Decía, el recuerdo, ¿ya? Pero ustedes también a veces hay otras palabras que son más sutiles, fijarse por el tiempo verbal, y ahí ordenar la secuencia de los hechos. ¿Cuáles son las marcas textuales que permiten comprender la secuencia de los hechos? Eso, ahí van notando cuando tienen que ordenar secuencias. Cuando se dan cuenta ustedes, eso pasa mucho en las películas, cuando se da, ¿no es cierto?, te cuentan desde el final y te cuentan después hasta el presente, o al revés, que ¿se acuerdan cuando yo les contaba del destino final? Que te hacen toda la trama de la película, es que los personajes pueden ver cosas del futuro, ¿no es cierto? Cosas del futuro, los déjà vu, los famosos déjà vu, que uno ve del futuro, uno también tiene que ser capaz de ordenar. ¿Qué es lo primero, no es cierto? Lo que es cuando el hombre iba en el avión, y después cuando trató de avisar y pasó el accidente, y después todo lo que pasó en la historia, que se estalló el avión y todo ese tipo de gracias que pasaban en esas películas. Después una segunda estrategia es la de obtener información, que yo la pondría en la primera, porque en general ustedes no se equivocan en esta, no son tantos. Lo único que hay que fijarse que hay 2 tipos de estrategia, una que es la explícita directa y otra la implícita indirecta. En la primera, usted tiene que identificar y destacar la información clave de la pregunta. Ahí, por eso es tan importante. Si te preguntan,
¿cuántos son, de los últimos textos que leímos, cuántos son los niños en Chile que están haciendo un trabajo peligroso? Entonces usted va al texto, va y ahí identifica, eran 107.000, ¿no es cierto? 107.000 los niños que hacen un trabajo peligroso ahora en Chile. Entonces ahí usted busca y encuentra y destaca la información clave en el texto. Ahí usted pregunta quién, cuándo, dónde, cuánto, y la explícita indirecta, ahí usted tiene que arrastrar, y por eso nosotros en el texto que yo les puse acá para que lo revisáramos, esta estrategia era con gráficos. Y aquí es cuando usted rastrea, no solamente la lectura así que viene continua, sino que esta escritura discontinua, que es con gráficos, que es con, y todos los tipos de gráficos. El de barra, el de círculo, ¿no es cierto? Así como de montañita, los diferentes, los esquemas, la infografía, ¿no es cierto? Todos esos textos que son los afiches, que son distintos a los textos que van en prosa y todo seguido. Ahí usted tiene que rastrear y buscar la información y con las mismas preguntas. Fijarse, ahí es muy importante saber qué nos están preguntando. Por ejemplo, ahí nosotros en ese texto preguntamos cuál es el servicio mejor evaluado. Pero te pueden preguntar cuál es el servicio menor evaluado. Menor, el mejor y el menor. Y ahí tiene que ¿no es cierto?, fijarse por la pregunta. Eso es lo mismo. Después, donde ya empieza la estrategia, acá, mira, porque esto no es fácil la primera, no hay flash. Si le pusiéramos puntos, yo le pondría 2 puntos. 2 puntos, a esta uno siempre le pone un punto nomás. Siempre le pone menos puntaje. Yo ahora, en general, en la guía que ustedes me reciben, que me pasan, yo les pongo un puntaje similar a cada una, porque son similares las respuestas, pues. Son similares, están en la misma categoría. Por lo tanto, pero en una prueba que fuera global, por ejemplo, la última guía, ahí donde vamos a ver toda la estrategia, ahí hay distintos puntajes, ¿ya? Entonces, en esta que la inferir una interpretación, ahí deberían haber 3, 4 puntos por respuesta correcta. La primera es inferir local o globalmente. ¿De qué se trata toda esta habilidad que usted tiene que inferir? ¿Qué significa eso? Que lo que está dicho ahí con todas sus letras, por decirlo, no basta. Usted tiene que deducir, tiene que inferir la respuesta a partir de lo que se dice en el texto. Por ejemplo, si la persona está tiritando, por decirlo en forma fácil, usted supone, sin que te lo diga, ustedes ven nomás a la persona tiritando y sabe que tiene frío. Ustedes se lo infieren, porque conoce del mundo, conoce de que cuando uno tiene mucho frío, te tiritan las manos, te pones pálida, se te puede poner los labios morados, ¿no es cierto? Cuando ustedes salen de la piscina, han estado mucho rato en la piscina, típico que salen con los labios morados. Y ahí la mamá supone al tiro, sin ni siquiera preguntarlo, porque más que seguro que el niño le va a decir, no, ¿tiene frío? No. Pero la mamá sabe inmediatamente que tiene frío, entonces ahí lo abriga. Y así, en cosas muy simples se lo digo yo, y así también pasa en los textos. Por ejemplo, ahí nosotros veíamos un texto del famoso jaguar que se estaba extinguiendo en Perú, y ahí teníamos que inferir local o globalmente. Esta era la primera, y la única diferencia de local o globalmente es si es de un párrafo o de varios párrafos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Identificar el tema, la idea principal y ideas de apoyo. La idea principal es que se estaba extinguiendo el jaguar en Perú. Identifica las palabras clave, que era jaguar, extinguir, etc. Formula preguntas para establecer relaciones de ideas. ¿De qué habla el texto? ¿Por qué se nombra el jaguar? ¿Por qué Perú? ¿No es cierto? Hacerse preguntas. Eso de la estrategia de preguntar, chiquillos, también es una estrategia y es súper necesaria para corroborar si tú estás entendiendo, ¿ya? Y hacerse preguntas. Yo no la tengo puesta exactamente aquí, pero uno siempre la va haciendo. ¿Y por qué este personaje? Uno a veces lee, y no, de repente pasaste y no entendiste ni media palabra de lo que estaba para arriba, pues. Entonces, hasta ahí nomás, te tienes que hacer un parelé
y preguntarte, ¿y este personaje de dónde salió? ¿Quién es? ¿Y esto de qué se trata? Irse preguntando. Después, formular inferencias que completen el texto, leer entre líneas, lo que subyace el texto. Y aquí, por ejemplo, ¿de qué trata el texto? ¿Por qué razón? ¿Qué se puede concluir? Ustedes me concluían ahí que los jaguares se estaban extinguiendo porque su piel es muy cotizada, que la compran grandes millonarios, por eso, porque matan por la piel, ¿no es cierto? Porque decía ahí nomás que habían cazadores, pero es muy cotizada, ¿no es cierto? Y demás, porque no le estaban destruyendo los bosques, y ustedes decían que estaban deshaciendo el hábitat de donde viven los jaguares. Y eso no lo decía en el texto, sino que usted lo deducía. Después, esta es una pregunta, nos va quedando un poquitito, pero no importa, después volver. ¿Qué es inferir el significado en contexto y conocimientos previos? Siempre le van a preguntar qué significa esa palabra, qué significa una palabra que está. Y ahí yo le enseñé 3 estrategias, pero miremos lo que dice aquí. Ubica datos sobre la palabra desconocida, ubica en qué lugar del texto o datos o palabras que conozca. Es decir, usted tiene que, ya, te marcan la palabra o te dicen qué significa la palabra que está en negrita. Da el significado y usted tiene que, te ponen alternativa. Y usted tiene que empezar a leer lo que está antes y lo que está después. Y a veces incluso leer lo que está en el otro párrafo, para saber y ahí poder deducir la palabra. Otra estrategia es buscar claves del contexto. A veces en el mismo texto dice que significa, porque ponen la palabra en negrita, es decir, tal cosa, significa tal cosa. Ahí mismo están las señales y las muestras de que tú, ¿no es cierto? Que ahí mismo está el significado. Ahí mismo está el significado, entonces lo encuentra ahí. Y fíjate si es un sustantivo, adjetivo o adverbio. Y observa los prefijos, los sufijos que hay en una palabra. Si yo le pongo una palabra, ¿se acuerdan que les comentaba o les veía ahora hace un poquitito, veíamos del texto de ateo? Oye, chiquillo, nosotros terminamos de ver la segunda guía, ya no importa, voy a ver el resumen y después les voy a terminar la segunda guía porque yo creo que no la subí. No le he subido la guía subimos la guía ¿alguien se acuerda? De esto del caballero que se estaba muriendo, Roldán. Esa guía parece que no la subimos, la voy a revisar, ¿ya? Porque me falta esa. Pero aquí terminamos y la busco y en la otra ahorita la terminamos. Lo hago como al revés, pero no importa. Y hay que fijarse, chiquillos, la mayoría de las veces que ustedes le preguntan por una palabra es un sustantivo. Y ahí tiene que deducir la respuesta. Esta estrategia, esta habilidad, chiquillos, es la que tiene más estrategias, son 5. Inferir la relación de la idea. También son preguntas claves que te hacen de repente en los tipos de pruebas. Determina el tema del texto, marca textual, el por qué, el puesto, qué, debido qué, ya que, por lo tanto, la de comparación, contraste, tal como, asimismo, en contraste, diferencia. Aquí, ¿qué es lo que tiene que usted inferir? Que los textos, la mayoría de las veces, se desarrollan y se exponen de una forma casuística. Es decir, te van a poner problema-solución, te van a poner contraste, comparación o comparación-contraste o efecto causa. En general, los textos, sobre todo expositivos y también el literario, te ponen textos que van en esa categoría, ¿ya? Que van en esa categoría que usted tiene que reconocer cuál es ¿no es cierto?, la relación dentro de esos dos. La que más se repite, chiquillo, es la de causa-efecto. Causa-efecto, por ejemplo. ¿Por qué he puesto comparación-contraste, tal como, así mismo? Pero ahí usted se da cuenta mientras va leyendo. Problema-solución, las medidas son para, identifica la organización de los textos. Causa-efecto, comparación-contraste, problema-solución. ¿Qué ideas predominan en el texto? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué efecto provocó? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo se resolvió? Uno mientras va leyendo y si lo vas entendiendo, usted va identificando qué tipo de relación se da. Después,
localmente. Y en la última estrategia que veíamos de elaborar una interpretación era distinguir entre hechos y opiniones. Acuérdense que como dato principal, un hecho uno lo comprueba, un hecho. Y un hecho puede ser verdadero o falso. En cambio, una opinión es lo que uno puede decir de un hecho. Lo que dice, ese hecho está, esa opinión, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Y ahí uno no puede decir si está bien o está mal, porque todos aquí, lo que estamos todos en la sala, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo. Entonces son datos objetivos, los hechos comprobados, y las opiniones son apreciaciones subjetivas, opinión de un hecho que creo que soy de la idea, al parecer, posiblemente, cuando dicen creo que, pienso que, mi idea es, mi punto de vista, mi opinión, ahí de inmediato, esa también es pregunta clave. Le ponen que es una opinión. Después veíamos la cuarta, chiquillo, está la que vimos ahora este semestre, que empezamos acá. Ay, parece que se me sube. Acá. Que reflexionar sobre la forma. Y aquí la primera estrategia era reconocer el tipo de texto. Entonces ahí reconocemos el texto y ahí yo les mostraba que si era una poesía, si era un texto informativo, si era una noticia, si era un comentario de cine, si puede ser una infografía, lo que usted reconozca. El registro, sí, el lenguaje, pero casi siempre los textos que nosotros vamos a mostrar va a ser con un lenguaje formal. Y el vocabulario, lo mismo, que siempre va a ser un formato, puede ser un lenguaje formal, pero familiar. ¿Ya? Y las preguntas, ¿cuál es el propósito del texto? ¿En qué medio fue publicado? ¿Se acuerdan que yo siempre les digo que es importante saber de dónde sacaron ese pedacito de texto? Porque ahí también a veces mucho te da muestra, dice si un cuento, si una noticia, te dice muchas veces. Entonces ahí uno ya sabe en qué medio fue publicado, observa la silueta del texto y determina la forma en que se organizó, indica a qué tipo de texto corresponde. Entonces, esa es una. Y ahí nosotros podemos también determinar en qué contexto medio se da, si es un diario, un libro, ¿no es cierto?, una novela, etcétera. Observa la silueta del texto y la forma en que se organiza la información. Si es narrativa, chiquillos, si es un cuento, hay una situación inicial, un acontecimiento principal, un desarrollo y un fin. Si es descriptiva, son un listado de párrafos de datos. Si es argumentativa, si es tesis, argumentación, discusión y conclusión. Y si es expositiva e informativa, es un tema, una introducción, una idea principal, secundaria, datos y conclusiones. Y por último, la identificación y tipos de texto. Usted ahí identifica, dice, es un comentario, es una noticia, es una receta, ¿sabe? Porque quiere informar, porque quiere enseñar, porque quiere explicar el propósito. Después, la segunda que vimos, la identificar la situación comunicativa. En esta, ¿se acuerdan que teníamos que identificar los factores y funciones de la comunicación? Si los factores que emisor, receptor, código, canal y contexto. Y veíamos las funciones del lenguaje. El emisor, las funciones expresivas. El receptor, las funciones apelativas. El mensaje, las funciones poéticas. El código, las funciones metalingüísticas. El canal, la función enfática y el contexto la referencial. ¿Cuál es? Esta es la situación comunicativa. Identificar de las señales del emisor. Muchas veces te dicen al principio o al final, te dicen cuál es el emisor, quién escribe, o hay una marquita. ¿Se acuerdan que en el texto que leíamos habían incluso solamente las iniciales del nombre del periodista y decíamos de quién lo había escrito? Determina los posibles lectores, también tiene que, ¿para quién está hecho ese texto? Si lo lee, ¿no es cierto?, si es para cualquier público, o lo pueden leer niños menores de 10 años, o lo lee la persona que sabe sobre ese tema. Y ahí tenemos los posibles lectores, singular, plural, colectivo, marca para un tipo ideal de lectores, distinción de género, etc. Y describe la situación comunicativa.
Usted la puede describir, como veíamos, de uno en uno, ¿no es cierto? De uno en uno, que es el emisor, que es lo que es el receptor, que es el lenguaje informal, etcétera, pero nosotros veíamos una entera. Este texto lo escribe tal persona y habla sobre el tema de Cal en esta situación. Y así usted describe toda la situación comunicativa. Nos falta solamente una estrategia, chiquillos. Nos queda un minutito, se va a cortar, pero voy a subir, vamos a ver la guía que veíamos el otro día para ver la última estrategia. Porque estoy segura que no subimos la guía. Ahora me fijé, no subimos la última guía y nos No, queda... profe, no estaba en el Classroom la última guía. gracias, Paloma. Sí, no está en el claso, no es porque nos faltó algo.